¿Cuál es la principal responsabilidad que tiene un líder social, un líder político? Mantener la moral de su pueblo. Debe ser muy difícil estar en la cabeza de Alberto, porque tiene que combinar muchas variables. Y el tema del estado de ánimo de la gente, y vos hablabas, el Indio Solari solía decir que había que cuidar siempre el estado de ánimo, que había que evitar que te lo secuestren, porque si el estado de ánimo entraba en crisis el ser. Y yo creo que Alberto está preocupado en mantener la moral alta de la gente. Por eso también había planteado la vez pasada, bueno, evaluemos la posibilidad de salir con los chicos, porque sé que el tema de la presión psicológica del encierro es agobiante. Hay mucha gente que se siente muy angustiada por eso. Sí. Me parece que lo piensa por ese lado. Vos decís pan y circo. Yo creo que un gobernante en este contexto, donde le pide a la sociedad que se quede encerrada en su casa, tiene que pensar en la salud mental de todos, y la salud mental incluye también el esparcimiento. En ese caso, Kicillof no piensa parecido, ¿viste? Así como decías vos que Alberto pensaba en los padres con los chicos, como que Kicillof le da un poco de miedo. De hecho, dijo, bueno, si van los chicos con los papás a hacer las compras, sí, pero esparcimiento no. Son roles. O sea, el rol del gobernador es uno, el rol del presidente es otro. O sea, yo sé, porque lo hablé con Alberto, su preocupación por la salud mental de la gente. Es un tema que está también planteado en el mundo. Y hace también a la responsabilidad de un líder nacional. Pensar qué está pensando la gente, cómo la va llevando. La situación de encierro es, la verdad, muy angustiante. Nosotros por ahí, porque tenemos la chance por nuestro laburo de salir un poco más, pero te la regala estar 40 días adentro, ¿no? 50 y pico. Es una 53. Cosa muy fuerte. Se le dio por lo de la cuarentena, pero es muy fuerte. Y un líder social y un líder político tiene la obligación de pensar en todo, no solamente pensar en la reactivación económica, que obviamente es su principal preocupación, en cerrar la deuda. ¿Hay un plan para eso? Sí, hay. Leandro, pero para el día ¿entendés después que de la pandemia? Hay una gran diferencia entre una persona que es humana y que se planta como un ser humano sensible, y una persona que solamente ve una planilla de Excel? Porque eso también marca dos estilos de liderazgo. Me parece que Alberto es un tipo que, si bien no es consciente que para gobernar se necesita una planilla de Excel, si solamente miras la planilla de Excel te perdés otra cosa. Pensaba, Macri decía pobreza cero, ¿no? Alberto en campaña decía, les voy a llenar la heladera o algo así, no me acuerdo. Arroyo no puede en casi 2 meses resolver a cuánto va a comprar el paquete de fideos. O sea que esa gente no recibe la comida. Y yo lo preguntaba recién, como viste, lo de Alemania con los pobres y lo de Suecia con los muertos. Nunca tenemos los argentinos como un término medio de decir, bueno, lo de la pobreza cero de Macri fue una vergüenza, imposible, era una utopía, espero que haya sido una utopía y no una maldad. Lo de la heladera llena era un sueño, llegó la pandemia y lo arruinó todo. Pero no podemos comprar un paquete de fideos a un precio normal. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el inepto? Porque esa gente todavía no está comiendo. Vos sos honesto. ¿Qué se hace? Porque la mesa del hambre tampoco aparece, Lean. Entonces uno dice, ok, el presidente dijo en la conferencia que se sentía espléndido, me parece genial porque también él tiene que tener la autoestima alta para poder llevar adelante todo esto. Todos le ponemos lo mejor que tenemos, pero hay gente que no come. Vos vas a las cárceles, estás en las villas, tenés contacto con la realidad social. ¿Qué se hace con la gente que no come porque todavía Arroyo no resolvió, él y su equipo, a cuánto compramos Arroyo. A ver, primero creo que Arroyo... Los fideos y el arroz. Estuvo Grabois el otro día y dijo lo mismo, no lo digo yo. Lo escuché y reflexionó una cosa que me gustaría contarte sobre eso, a partir de lo que dijo Grabois. Primero, Arroyo creo que es una de las personas más honestas que tiene el sistema político nadie argentino. Lo discute. Bueno, es importante. Sí, eso. Claro. Segundo, ¿cuál es el problema? El problema es que el aparato del Estado está desguazado. El Estado no tiene capacidad para intervenir sobre la realidad como consecuencia no solamente de Macri, sino de una suerte de neoliberalismo estructural que arrastra a la Argentina de la dictadura militar para acá. Mira, yo pensaba la vez pasada, y en relación también a la pregunta que te hacías en la mesa sobre cómo presionan las corporaciones y qué rol juega... Lo dijo Bernie acá el otro día sobre Kicillof. Y los 2 programas. Ah, ok. Pensaba lo siguiente, uno de los problemas que tenemos los argentinos es que los actores políticos y sociales carecen de proyecto hegemónico, carecen de visión del país, cosa que antes no ocurría. Por ejemplo, vos antes tenías el campo que tenía un proyecto de país sobre la idea de un país agroindustrial o agroexportador. Tenías a la industria que tenía incluso un house organ, que era el diario Clarín. O sea, todo el proyecto desarrollista arranca con Frigerio y con Frondizi, entre otras cosas, digamos, usando el diario Clarín como un house organ para contarle a la sociedad argentina cuál era su proyecto de país.
El movimiento obrero también tenía, me acuerdo en algún momento, programas que tendían no solamente a defender los intereses de los trabajadores, sino a mirar en su conjunto a la sociedad argentina, y el movimiento estudiantil también. Ahora, ninguno de estos actores sociales ni políticos hoy en la Argentina tiene un proyecto para todos. Se limita solamente a presionar al Estado y a presionar a la sociedad para defender sus intereses corporativos y sectoriales. Y esto es un problema. El Estado, por otro lado, no tiene capacidad para intervenir sobre la realidad y para regular por varios motivos. Primero, porque no tiene solvencia fiscal. Segundo, porque no tiene una burocracia estatal preparada. Y tercero y fundamental, porque perdió prestigio y relevancia en la sociedad argentina. Entonces vos llegás al Estado, apretás los botones, movés las palancas y el bicho no camina. Y este es un problema grave y me parece que es una deslealtad de parte de algunos críticos no identificar que este es un problema estructural de la Argentina. El aparato del Estado está oxidado y en algunos lugares está desmantelado. ¿Qué creo yo que habría que hacer? Yo creo que hay que identificar 5 núcleos, y esto lo reflexioné a partir de lo que vi en tu programa. Me parece que hay un primer núcleo que constituye el aparato del Estado y que es clave, que es el que se construye con el ANSES y con la AFIP. Que eso relativamente funciona, que es cómo se recauda la guita y cómo se gasta, el gasto social. Eso es lo primero que nosotros tenemos que proteger porque es como el corazón del sistema estatal argentino. En segundo lugar, hay que pensar lo productivo y lo financiero. Entonces, Alberto hoy decía Consejo Económico y Social para pensar el desarrollo productivo de la Argentina. Yo le agregaría, es necesario también coordinar el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la UIF para darle una regulación al sistema financiero. Segundo núcleo. Tercer núcleo, Cancillería y un sistema de inteligencia articulado, porque necesitamos pensar las relaciones con el mundo. Tercer núcleo, educación, ciencia y tecnología y el CONICET. Y el cuarto, que es lo que se viene, o el quinto, que es lo que se viene, el tema de la salud. Son 5 núcleos donde el Estado tiene que tener política y para eso necesitamos que haya gente pensando la Argentina y cómo se vincula la sociedad, el Estado y el sistema político. Entonces, como esto no ocurre hace muchos años, lo que sucede es que vos llegás al aparato del Estado, ocupás los despachos y te das cuenta, no que tardás en aprender cómo funcionan las cosas, tardás en inventar instrumentos para poder incidir sobre la realidad. Perdón, ¿hace cuántos años que crees que esto no funciona? Desde la dictadura militar para acá, que está muy complicado, a Alfonsín le costó muchísimo. Con Menem se hizo mucho daño, se lesionó mucho el aparato del Estado. Néstor trató de, y creo que logró recuperar capacidades, y Cristina también, con la renacionalización de las AFJP, con YPF y con otras cosas, se hizo bastante en ese sentido. Y creo que Macri dejó librada la buena de Dios porque creía que lo que tenía que organizar la sociedad no era el Estado, sino era el mercado, ¿no? Yo creo, te aclaro igual, en una idea mixta, digamos, de planificación y de coordinación y de gestión pública y estatal. Esa es la idea que yo tengo. Creo que Alberto también, por eso hace referencia a los países escandinavos. Ahora, si nosotros no entendemos que este es el cuadro de situación, no entendemos nada. Pensamos que, a ver, hay que ser muy infantil para suponer que esto se limita a la buena voluntad de los funcionarios. Porque si no, ¿cómo se entiende que un funcionario que tiene muy buena voluntad y mucha expertise técnica, como Daniel Arroyo, tenga los problemas que tiene? No es solamente tampoco un tema de corrupción. El problema es que todo el sistema de compras del Estado... Para mí el caso de Arroyo sería, a esta altura, si ya corrieron a la gente, de ineptitud. Pero no lo digo solo por él. No, él. es ineptitud. Pero digo, y en el medio, la gente a la que no le llega la comida, ¿qué quiere decir Tampoco eso? Es cierto que a la gente no le llegue la comida, a la gente como lo decís vos. Sí, a ver, yo tengo comedores, sabemos cómo son las cosas. Yo te puedo hablar de eso, porque yo sé. Hay un problema con los alimentos secos. Ese es el problema. Hay un problema con los alimentos. Con los alimentos secos. Está llegando eso en alimento la Patagonia, fresco. como dijo Juan. No, a ver, sí es cierto que hay problema para que llegue la comida, no es cierto que la gente no come y que el Estado se desentiende. Porque si no tendrías un quilombo social que hoy no tenés. Tenés problemas graves. Efectivamente, hubo un problema con la estructura de compra del Ministerio de Desarrollo Social, eso se está tratando de resolver, eso ralentizó la llegada de una parte de los alimentos. Ahora se reforzaron los programas alimentarios, se creó la tarjeta alimentar y además se asiste a los comedores y a los merenderos. Lo que no se asiste es con la dinámica que lo tendría que tener y yo estoy convencido que Arroyo lo va a resolver rápidamente eso. Ahora, yo te soy muy franco, yo soy legislador de la ciudad, asesoro al presidente, pero no soy funcionario del gobierno. También creo, dicho lo cual, que hay un sector del funcionariado argentino que no milita lo suficiente. Pero sos asesor del presidente... Sí. ¿Pero escuchaste lo que dije? Sí. Porque para llevar adelante un país con este grado de complejidad y con un aparato estatal tan desarticulado, tan desmantelado y tan oxidado, depende de donde lo mires, necesitas funcionarios militantes. Y también no necesitas como un recambio, como que está vieja la política, porque yo cada vez que te escucho a vos, lo escucho a Grabois. O sea, son tipos que tal vez no tienen
para la gente, hablábamos mucho del Physique to Roll con Grabois el otro día. Yo terminó la entrevista con Grabois y me quedé hablando acá 20 minutos con Juan, hablando de los comedores, de las cosas, de que llega, de que no llega. Él dice, el gabinete de Alberto para mí es ineficiente y lo dice, y de todos modos rescata a Alberto y rescata a Cristina. Quiero decir, no por ser autocrítico vos estás en contra o sos destituyente. Te escucho a vos, que estás en la cárcel, que estás en la villa, que sos docente, que te la jugás y que haces autocrítica. Entonces yo siento, está vieja la política, están viejos los políticos, y no es solo por la edad. Hay una clase política vieja. No lo restringas a la política. Porque la clase dirigencial, la clase sindical, o sea, la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical, la dirigencia social, también está vieja y carente de ideas. Es más, te voy a decir una cosa. Yo reflexionaba ayer sobre este tema, y con los que más enojado estoy es con los pibes, con el movimiento estudiantil. Está ausente del debate público el movimiento estudiantil argentino. ¿Y por qué? No sé por qué. A ver, y no es porque no haya militantes políticos, sé que los hay muchos que ponen, digamos, su tiempo y sus recursos de sus familias, incluso para un proyecto político que los trasciende. No es que no existan. Yo creo que hay como cierta pereza intelectual, y además creo que hay como una lógica del escepticismo. ¿Hablas de los centennials? Pero hablo de todos, porque yo pensaba, por ejemplo, ¿por qué la UIA no tiene un proyecto de país? ¿Por qué, no sé, la Asociación de Bancos no tiene un proyecto de país? ¿Por qué? Porque también es difícil esto, ¿no? Bueno, uno de los motivos que le encontré es que tal vez es porque hace muchos años que están siempre los mismos, entonces ya descreen de la posibilidad de cambiar las cosas, porque se necesita voluntad, pero también se necesita convicción. Ese es un problema. Ahora, después tenés otro problema, que es que hay otros sectores que aparecen y que irrumpen en la vida política argentina, por ejemplo los movimientos sociales, que también tienen una mirada corta de la Argentina. Y ni hablar los partidos políticos, que son otro de los grandes ausentes del debate público nacional. ¿Por qué sucede esto? Es una combinación de factores, o sea, daría para... Te meto en una que no sé si te va a Pero el gustar. tema que lo identifiquemos me parece que ayuda a mover un poco las ideas. Sí, pero me parece que es así. Está vieja la clase política. Y como decís vos, y es mucho más amplio, los radicales, ¿dónde están? ¿Qué representan? De verdad, ¿se los tragó la tierra los radicales? Quiero Porque ser franco con él. No, sé franco, la oposición está dando lástima, está medio de rodillas. Sí. Por un lado lo encaran el presidente cuando pasa lo de los presos, con el arresto domiciliario. Cuando ven que pueden por algún lado, ahí le van, y no le van en lo profundo, ¿no? Obvio. Y yo después pienso, ¿y los radicales dónde están? Nadie va a lo profundo. ¿Y los periodistas dónde están? No, también, y no para defender a los radicales. Metamos todo. No, porque, a ver, la superficialidad en el debate público, que es algo de lo que hablaba Juan. El periodismo me interesa, que es algo de lo que hablaba Juan Grabois la vez pasada, comparto con eso, la cultura del eslogan, del marketing, de la simplificación berreta de la realidad, conspira contra la idea de la profundidad. Hasta los formatos televisivos conspiran contra la idea de poder reflexionar tranquilo sobre un punto en particular. A ver, primero, yo ya no me siento más radical, me siento alfonsinista si querés y me autopercibo como un poco de todo. Soy no binario, ¿viste? Soy un poquito peronista, un poquito kirchnerista, un poquito alfonsinista, porque las identidades tradicionales entraron en crisis. ¿Un poquito albertista? Sí, obvio. Bien. A ver, lo que pasa es que con Alberto tengo otra situación, que es que al conocerlo de otro lado, es más rara la situación con él, digamos. Es como un amigo que llegó a ser presidente, es una locura. ¿Entendés? O sea, lo tengo pero no quiero que se me quede, no quiero que se me vaya esto, porque vos decías, soy un poco radical, soy un poco kirchnerista, soy un poco albertista, soy un poco... Cristinista. Por ejemplo, yo me considero una periodista que soy una mezcla de todo también. Claro. Y sin embargo, cuando critico al presidente me dicen, ahora lo matás. Cuando digo algo que está bien de Cristina, que me parece que por ser mujer la mataron, ahora la defendés. Cuando digo algo de Macri, vos eras macrista, digo, no, yo digo lo que pienso, lo digo, lo siento, es una mezcla de todo, no me siento igual que otros periodistas que opinan, depende del grupo en el que estén trabajando, o que se mean encima con el personaje que tienen enfrente y dicen, por las dudas, yo ya le digo todo que sí. No me siento chupadora de braguetas del poder de turno. Claro, entonces, lo que te pasa con eso es que decís, yo me siento medio sola. Veo que de acá arriba no me llaman, no me dicen nada, digo, bueno, o me rajan en 15 días, o no, dicen, o no me ven, o dicen, déjenla esta loca suelta, pero yo me siento así. Y digo, ¿no será que somos esta nueva generación
que no nos terminamos casando con nadie, pero que sí tenemos convicciones fuertes de lo que queremos, y que tiene que ver un poco con esto que yo decía al principio, de que yo me caliento con el arresto domiciliario de los violadores y de los asesinos y de los abusadores, pero eso no quiere decir que yo me ponga un pañuelo celeste y que no me peleo con la que tiene pañuelo verde, porque en ese momento yo no quiero marketing, no quiero nada de eso. Es tan difícil, Lean, que podamos hablar con ideologías diferentes y pensando distinto, pero con una base Para que hay tres en la cosas. que todos Ya queramos identifiqué lo tres mismo. cosas. Primero, A ver, me gusta. diferencia entre el periodista y el militante político. Vos cumplís un rol y tenés una profesión que es una profesión liberal. El militante político juega para el equipo. O sea, yo soy parte de un colectivo. Hay un montón de cosas que yo veo mal del gobierno, muchísimas. Me cuido mucho en decirla en la televisión. ¿Por qué? Porque juego para el equipo. Yo quiero y creo en el frente de todos. Entonces, quiero que le vaya bien y además creo que es lo mejor que le va a pasar a la Argentina. Con O lo sea cual, que no harías la que hace Grabois, por ejemplo. No. Y lo respeto a Juan, y también él tiene un rol distinto del que tengo yo. Sí. Primer punto. Segundo punto. Tampoco harías lo que hace Bernie, que también tiene autocrítica. ¿O estás más cerca de Bernie ahí? No, a ver, son odios a las comparaciones. Okay. O sea, tengo buena relación, lo conozco más a Bernie de lo que lo conozco a Juan. Uno podría decir que ideológicamente estoy más cerca de Juan que de Bernie. Yo valoro mucho más a la gente como Bernie o como Grabois o como vos, que pueden hacer una autocrítica Sí, obvio. sin ser, viste, Sí, lapidarios, pues me parece que eso le hace bien a uno. por supuesto. Y al Pero partido. primer punto esto. Sí. Segundo punto, la intolerancia. La intolerancia es hija del autoritarismo. Y es un componente de la cultura argentina que arrastramos desde la dictadura militar hasta acá. Hay mucha intolerancia. Y el problema además es cuando se mezcla la intolerancia con la estupidez, con la ignorancia. Entonces se vuelve todo más difícil, muy complicado. Y en tercer lugar, en relación más a tu pregunta inicial, a lo que me compete a mí, es el tema de las identidades políticas. ¿Qué sé yo? Digo, Pichetto se define peronista, Alberto se define peronista pero hippie, Cristina, digamos, no quiere hablar de kirchnerismo. Es una discusión importante el tema de las identidades, pero no es un tema que nos pasa a los argentinos, pasa en el mundo. En Brasil pasa lo mismo. Se construyen frentes que integran a personas que tienen sensibilidades parecidas. Mi sensibilidad hoy está mucho más cerca de la sensibilidad de Alberto, la sensibilidad de Cristina, la sensibilidad de Juan Grabois, la sensibilidad del Cuervo Larroque, la sensibilidad de tantos compañeros que siempre se han definido en términos de una opción por los pobres y por los que menos tienen, que de la sensibilidad, por ejemplo, de Mauricio Macri, donde todo el mundo sabe que en su vida, digamos, la política ocupó una función secundaria. Macri no se formó para ayudar a los demás, se formó para hacer guita, para hacerse cargo del grupo económico del padre. Esa sensibilidad es una sensibilidad que me resulta ajena a mí. ¿Se entiende? Me cuesta empatizar. Y yo no puedo creer cómo terminó el radicalismo ahí. Porque el radicalismo es un partido que siempre tuvo dos alas, una más progresista y una más conservadora, pero siempre defendía la política. Ahora, la coalición electoral con la antipolítica es absolutamente inexplicable. Pero en todo caso, que eso lo describan los que se sienten radicales y se sienten usurreístas, y no me pongas a mí en ese rol, que estoy haciendo en todo caso un análisis politológico para contestar tu pregunta y al mismo tiempo para no caer en la tentación de explicar por qué ya no estoy en ese partido. Pero igual yo quiero preguntártelo de nuevo, Bueno. porque me pareces un tipo inteligente para responderme eso. ¿Dónde está y quiénes son los radicales? El radicalismo hoy, primero, hay una militancia radical que la conozco, que defiende las banderas históricas de su partido, que cree en una orgánica partidaria y que cree en una disciplina partidaria que yo ya no creo. Sé que tengo amigos que militan en el radicalismo, que te dicen el radicalismo nacional y popular. Hoy no es eso, pero yo quiero transformar el radicalismo y milito acá. Yo sé que existen, de hecho tengo amigos que siguen militando en el partido con esa convicción. Y después tenés la dirigencia política, que es la que viene a tu programa, por ejemplo, que en realidad es antiperonista boba. O sea, que se define por lo que no es, que no tiene la más puta idea ni que se discute en el mundo. Por ejemplo, ¿quiénes? Alfonsín me enseñó que no hay que personalizar. Yo trato de personalizar lo menos posible, pero cuando vos sentás a un dirigente político en este sillón y te das cuenta que repite más o menos las mismas cosas que leyó en el diario el domingo y que de producción propia no tiene nada. Y bueno, pero hay cosas que son increíbles, ¿viste? Que vos decís, che, pero ¿repiten todo lo mismo? O sea, nadie tiene una idea propia. Bueno, eso es, digamos, la consecuencia de haber militado muchos años la antipolítica y de no creer en el debate, no creer en el pensamiento crítico, no creer en Ahora, cosas Alfonsín que... decía eso que dijiste recién de no personalizar. Pero ¿a quiénes rescatás? Yo hace poco le dije a Negri, ¿pero por qué? Un día lo llamé y le dije, escúcheme, Negri, usted es radical.
¿por qué no se dedica a ser radical y a armar un radicalismo nuevo? Capaz que, no sé si... Los tipos No, más- y salir de Juntos por el Cambio, porque están tratando de defender a Macri, de guardarlo a Macri en un ropero, de que no es el momento de que Macri hable, de que Macri no habla. ¿Cuándo va a ser el momento de No que sé, Macri hable? pero- Si no habla en este momento, que es un momento tan difícil de Argentina para sumar. Se lo digo a él, se lo digo a Labaña, se lo digo a todos los que se Pero a mí candidatearon para preguntame- presidente. a ver. Pero nombrame un radical, uno solo, que vos digas, este es un radical, decime por qué es radical y qué hace. No, hay un montón. ¿Quién es? El Chanqui Cáceres es amigo mío. Jesús Rodríguez, por ejemplo, que Jesús piensa... Rodríguez. Jesús, para mí, es uno de los cuadros más lúcidos que tiene el radicalismo, es el presidente de la auditoría. Tiene una mirada completamente diferente de la que tengo yo ahora, pero es un tipo refinado, de lectura diaria, que ¿Qué sabe lo que sería una dice. mirada distinta? ¿Qué diría, por ejemplo, si estuviera acá Jesús Rodríguez, que ya sé que lo tengo que invitar, pero bueno, no lo tenía en la agenda? No, Lo voy a poner. es un tipo- ¿Qué diría? ¿Qué mirada tendría de esta No, actualidad? haría una crítica a lo que él considera que es el populismo, trataría de zigzaguear entre la estética del PSOE y la convocatoria que hizo, ¿cómo se llama?, Vargas Llosa para juntar a la derecha mundial, porque eso es donde está ubicado hoy el radicalismo. Encontrarías muchas coincidencias con él cuando harías, si haces un análisis histórico en términos de lo que fue el rol del radicalismo, de aquel radicalismo en la transición democrática, qué sé yo, me imagino que es un tipo lúcido. O sea, a ver, la diferencia, yo creo, hay dos diferencias fundamentales. Ay, la El que gente pone lúcida, el cuerpo, por el que pone el favor. cuerpo y el que no pone el cuerpo. Primera diferencia, yo estoy del lado de los que ponen el cuerpo, Sí. no de los que solamente ponen la lengua. Y segundo, los que leen, investigan, estudian, se preparan, y los que hablan solamente con las cosas que leyeron en los diarios, que escucharon en la televisión. Porque venir a la televisión a decir lo que escuchaste en la televisión, hermano, conmigo no cuenten, es una es vergüenza una cosa de loco, total, no, sí. no puedo creer como la... Y otra cosa que me parece todavía más triste que venir a la televisión a decir lo que escuchaste en la televisión, es venir a la televisión a decir lo que te dijeron los que te coachean. Hay dirigentes políticos. ¿Y para qué quieren ser dirigentes políticos? O sea, esa rosca no la entiendo, es por guita. No es por guita. Porque, digamos, si yo tengo que leer el editorial, no sé de quién sería. Te iba a decir, no, el de Pagni, no, el de Morales, no sé de quién, para sentarme en la tele o estar coacheado. La verdad es que qué tristeza tener esa dirigencia política. Por eso estamos como estamos. Bueno, y a ver, cuando yo te decía recién, hay cierta modorra intelectual, Y se nota tanto. y se nota muchísimo. A ver, también pasa con el periodismo, no son todos Sí, pero iguales. pasa Yo, por ejemplo, a con- no, Pagni sí. te lo escucho y te lo leo. Claro. No coincido con Pagni, pero claro, como el pero perro no- Berbisky, que tampoco coincido en Pero muchas cosas, pero te lo comparto, escucho y te lo comparto, leo. claro, claro, ¿Entendés? claro, Bueno, ahora hay totalmente. otros tipos que vos decís, che, estás haciendo un panfleto. Es un gran ejercicio además escuchar Por a ese supuesto. tipo que Bueno, no el papá de tu nena, digamos, yo lo leo, Alejandro es muy Bernstein, inteligente, sí. muchas veces digo, che, no, acá Sí, se zarpa, está, totalmente. pero tiene un análisis tan agudo de la realidad. Desde mi perspectiva, obviamente, muchas veces Absolutamente. yo no coincido con las cosas y creo que es Totalmente, injusto, pero pero ahora tiene que el una tipo es mirada que agudo, vos- tal cual. y yo lo leo, digamos, no lo leo como una columna de humor, lo leo para ver cómo piensa el adversario político, cómo nos lee a nosotros, Absolutamente, de la misma manera que te lo escucho todas las mañanas a Longobardi. claro. Yo, digamos, no escucho sí, a veces lo escucho a Navarro y al Gato, que Vos, son o mis sea, amigos, me lo traducirías pero en- arranco... No hoy no lo mirabas al Gato Silvestre entrevistando a Alberto Fernández. No, lo hago porque tengo amigos ahí, En un pero momento, arranco leyendo y escuchando a las personas que no Alberto piensan Fernández como le yo. daba vergüenza como le preguntaba, porque ya No, era no, no. demasiado. No, pero digo, ese ejercicio, Pero ese es un periodismo militante, por ejemplo. el del Gato, no, ¿Qué sé es yo? su Le convicción. pregunta, A ver, el Gato se plantó, vamos a decir también una cosa que me parece que no merece es en un reco- contra del Gato, es en No, contra ya esta sé, cosa pero de el decir, Gato se plantó en contra de Macri cuando no era, viste, tan fácil. Y se comió operaciones. Hay mucha gente, la gente de C5N los conozco muy bien, se bancaron. Ahora es fácil, digamos, porque a Macri se le derrumbó el proyecto político, el proyecto cultural, pero en un momento parecía que ellos venían por todo. Y el tipo se plantó ahí. Es un hombre. Y además te voy a decir una cosa, yo me siento identificado con Silvestre en algo, que es que le llega al proyecto nacional y popular, para decirlo de alguna manera, con una vertiente alfonsinista, ¿viste? Que va más allá de la cuestión ideológica, que tiene que ver con lo cultural, con Mercedes Sosa, con la recuperación de la política y con esa idea de que la política tiene un rol que cumplir, un papel que cumplir. O sea, es un periodismo con opinión, es un periodismo con opinión y que está comprometido. Ahora, ¿es periodismo con opinión y autocrítica o es un periodismo con opinión? No digo por el Gato Silvestre únicamente, pero te lo puedo llevar, si querés, a la pantalla del Grupo Clarín y decirte... mirá, son tipos, mirá,
hay como dos generaciones ahí, ¿no? A mí me gusta más los que picotean un poquito, como decíamos recién, los que picoteamos un poquito de cada lado. Bueno, y pero podemos decir, también es me legítimo. gusta acá, me da por acá, Pero también es estamos legítimo. bien, Pero, sí. a ver, no Porque hay un modelo casarte único. Porque casarte con alguien es como casarte con alguien en la vida real. El tipo o la mina no son los mismos cuando te casás a los 20 años, hasta los 20 años de casado, ¿o no? La gente a veces va para bien, a veces va para mal. Sí, pero si vos te enamoras de alguien... No justificarlo todo No, pero tampoco. pará. Si vos te enamoras de alguien, no te enamorás ni por su personalidad, su apariencia, ni su forma de ser, más que su personalidad, ni por lo estético, sino por su esencia. Sí. Entonces hay periodistas que creo que tienen una esencia y que la defienden, y que son coherentes en ese sentido. Después todo cambia. Yo, por ejemplo, cambié mis posiciones políticas, pero no mis posiciones ideológicas, porque el contexto cambió. Yo empecé a militar en el radicalismo y hoy el peronismo me adoptó. A mí me abrazan las compañeras y los compañeros por la calle y me hacen sentir un peronista Pará, más. yo fui al velatorio de Néstor Kirchner, yo lo lloré. Bueno, Después, con todo el tema ¿te das de cuenta la que corrupción, uno es... acá me volví loca, pero digo, pará, uno es el fui a ese contexto. velatorio, ¿entendés? Uno también es el contexto también lo cambia uno, pero la discusión está en si tu esencia cambia o no. A mí, por ejemplo, el mayor orgullo que yo tengo es cuando me encuentro con compañeras o compañeros que empezaron a militar conmigo y me dicen que soy la misma persona, siendo que incluso milito en un partido político distinto, pero los valores son exactamente los mismos. Entonces yo creo que de lo que se trata es primero de quién es honesto con esos valores y segundo, quién además tiene cierta inquietud intelectual para contradecir sus propios valores. Yo arranco todos los días preguntando si lo que yo pienso está bien. No digo lo que yo pienso está bien y busco quien me diga que lo que yo pienso está bien. Por eso te lo escucho a Longobardi, por eso lo leo a Willy, o lo escucho a Willy Cogan, por eso voy buscando otros lugares, digamos, y todo el tiempo, y por ejemplo, voy a ver este video después y voy a decir, a ver lo que me dijo, ¿me entendés? Lo que dije estuvo bien, lo que me dijo O bien. sea que a mí las entrevistas que más me gustan es con tipos como vos, con Grabois, como Bernie, como Guelar, tipos que me siento y escucho y aprendo y también y pienso y digo, estuvo bien lo que pregunté, estuvo mal, lo repienso. Mira, el viernes muchos me dijeron, estabas re enojada. Bernie me dijo, che, estás enojada. Sí, estaba re enojada. Re enojada. Pero ¿sabes con qué me enojé? Que después me lo hizo ver y me gustó porque llegué a mi casa y me dijo, muy enojada, decía este programa, muy enojada. Me dio un odio cuando me dijo eso porque yo prefería que me dijera muy bien. Y también dije, ok, me dicen que estuve muy enojada. ¿Por qué? Y yo estaba enojada porque ese día, con una amiga, con Caro, que le mando un beso, que mañana mandamos comida que compramos en el Mercado Central a gente de la Ferrere que no le llega la comida. Cuando el presidente decía, bueno, que estaba enojado, yo decía, yo pensaba, le hablaba a la tele, ¿de qué te enojás? Si estamos acá con Caro tratando de mandar comida porque vos no la mandás, porque Arroyo no la manda. Y digo, yo mezclé todo. Sí. Me enojé porque... Y fuiste injusta. Y sí, y tal vez fui injusta con mi enojo, pero no me quedé diciendo yo tengo razón, yo me enojé. Yo dije, no, pará. Si 4 personas me dijeron, incluido el invitado, que yo estaba enojada, bueno, algo vieron que yo no vi. Lo sentí, lo analicé y dije, sí, ok, estoy enojada. Entonces es como, pero me gusta la autocrítica, no me gusta decir que todo lo que hago está bien. Pero ahí hay una cosa importante. Y me gusta que la gente que me rodea me lo diga. Sí, obvio. La autocrítica es una cosa. Ahora, la espectacularización de la crítica política en el marco de un show televisivo no necesariamente es algo que esté bien. Porque muchas veces te ponen el rol. Bueno, a ver, Santoro, usted es kirchnerista. Explíqueme tal y cual cosa. No, che, claro. pará, porque por ahí viene uno del PRO y no le pregunta lo mismo. Y se lo podría preguntar. Totalmente. Bueno, muy bien. Segundo tema. ¿Por qué todo lo que se discute en política se tiene que discutir con la cámara prendida? O sea, yo las cosas más interesantes que tengo para decir son las que no puedo decir en cámara. ¿Por qué? Básicamente porque son las cosas que empiezo a percibir, intuir, a pensar, las cosas más controversiales. Yo trato de decir en cámara lo que procesé. Rara vez me pongo a pensar en voz alta, porque sería una imprudencia. Tal vez si no estuviéramos en el gobierno y no tuviese la relación que tengo con Alberto, sí lo podría hacer con más libertad. Tal vez vos en tu lugar de periodista lo podés hacer. Ahora, lo que es insólito es que nosotros no entendamos que las personas tenemos roles distintos y que tu rol no necesariamente tiene que ser, es más, necesariamente no tiene que ser el mismo que el mío. Así como vos criticás, por ejemplo, a los que desde el periodismo hacen política, yo critico a los que desde la política hablan como si fueran periodistas. Me encanta hablar con vos. Mirá qué linda foto para despedirte. Mirá esta de atrás. Mirá qué belleza. Ah, mi hija. ¿Cómo se llama? Esta es Antonia, la más chiquita. Antonia. Y después tengo a Fran, la más grandota. Gracias, Lean. Me encanta siempre hablar con vos. Bueno, gracias. Un placer. Ya venimos, no te vayas.